Ahora sí, las revoluciones burguesas. Ahora sí, buenos días, porque ya entraron todos, o bueno, al menos la mayoría. Ya. A ver, vamos a recordarle a ustedes, en este caso, que las revoluciones burguesas van a nacer por una revolución llamada la Revolución Liberal de Francia o Revolución Francesa. Entonces, estas revoluciones burguesas van a surgir en todos los lugares de Europa, o la gran parte de ella. Ahora se llama Revolución Liberal para tener una libertad de esta monarquía, o se le llama Revolución Burguesa porque en realidad quienes hicieron esta revolución mayormente eran de la burguesía, que era una clase que había surgido de la clase media, ¿ya? De la clase donde están los comerciantes, por ejemplo, que tienen dinero, o de algunos militares que habían sido o habían formado parte del Estado y salen de ella para de alguna manera formar un propio negocio. Entonces, tenemos acá de que estas revoluciones burguesas van a tener su ejemplo en Francia. Y lo que pasa es que surgen diferentes tiempos, ya la revolución de 1830, la del 48 y 68, que va a tener como resultado al final, y eso se va a hablar la siguiente semana, me parece, sobre la unificación de Italia y Alemania. Porque recordemos que Italia está, son reinos, en realidad, reinos separados, ¿ya? Y no tiene una unificación de nación como tal. Francia tiene una unificación de nación, pero lo que pasa es que el sistema de gobierno no es a la que, digamos, quiere el pueblo para poder avanzar. Entonces, tenemos acá digamos que muchas ideas en el cual van a querer, por un lado, unificar una nación y por otro lado, cambiar el sistema de gobierno que tienen, que es un sistema monárquico, que es un sistema absolutista o dictatorial, como quieran decirlo, ¿ya? Bien, además, vamos a poner acá por un momento, recuerden también de que la imagen, como ustedes ven, son en realidad los conflictos que uno va a tener en el pueblo contra los militares, los soldados, ¿ya? Eso es lo que va a haber en ese tiempo. Bien, a ver, voy a poner acá esta asistencia. A ver, vamos a ver. A ver, déjenme ver. Bien. Vamos a ver acá. Bien, además también recordemos de que estas revoluciones, como le dije, van a ser potestad de dar un nuevo cambio en la nación, en todas las naciones europeas, ¿ya? En todas las naciones europeas. Ustedes son 10 alumnos nomás, ¿no? Bien. Sí, ¿no? 10 alumnos son, ¿no? A ver si alguien puede responder. Sí. Ya, bien, gracias. Entonces ya entraron todos, me parece. No sé si ponerle acá. 6, 8 y acá. Ya, en un rato voy a poner la foto, ¿ya? A ver, bien, continuamos con este de acá. Bien, básicamente se relaciona con el final de Napoleón Bonaparte. Napoleón muere, es derrotado, ¿ya? Y todas las potencias de ese tiempo, los reinos, monarquías o imperios que se habían formado, se acercan a hacer se puede decir, una reunión, ¿ya? Como ven la imagen acá, de esta parte ahí, y esa imagen van a hacer un pacto llamado la Santa Alianza. ¿Qué dice ese pacto? Ese pacto dice de que nosotros, las monarquías, vamos a unirnos cuando están en peligros frente a levantamientos o revoluciones liberales, también llamadas burguesas, ¿cierto? O liberales o burgueses, ¿ya? Entonces, en este caso, esta gente, cuyo líder era este ministro austriaco llamado Metternich, ¿ya?
Entonces, este austríaco Metternich, que también había liderado junto con el duque de Wellington en la derrota de Napoleón Bonaparte, este hombre va a decidir hacer esta santa alianza para que todas las naciones, todos los emperadores o reyes que habían perdido su territorio a causa de la invasión de Napoleón puedan recuperar su territorio y a la vez hacer un pacto para que no suceda esto con otras personas que puedan salir de la nada de repente, ¿ya? Y puedan conquistar su territorio, o a la vez pueblos que están siendo revoluciones como sucedió en Francia, ¿ya? Con lo que ocasionó fue el resultado de Napoleón Bonaparte. Entonces, vemos también por otro lado que surgen las sociedades secretas, es decir, por un lado estos reinos eh, quieren protegerse, pero por otro lado los reinos también no saben de que se están formando sociedades secretas contra ellos, ¿ya? Contra ellos porque quieren derrocarlos o quieren sacarlos de ese poder. Entonces tenemos a los carboneros italianos, ya así se llama su, digamos, la ideología de este grupo, que son los carboneros, y los decembristas rusos, que así lo llamaron, ya decembristas, en pro de una revolución liberal. ¿Está bien? También entonces tenemos ideas, en pocas palabras, ideas que son de libertad, igualdad y fraternidad. Es decir, vamos juntos como hermanos y luchemos para poder tener una igualdad, así como se logró una nueva constitución en Francia, y también una libertad eh, de una institución que es la monarquía, que es el poder que está en la política de esta nación. Bien, entonces, este más o menos son los antecedentes que suceden. La firma y el pacto de esta Santa Alianza y las sociedades secretas que surgen en pro de una libertad. ¿Está bien? Esas son las dos ideas más o menos centrales. Bien, y recordar que esta idea nace del individualismo y el liberalismo. ¿Ya? Bien, a ver, vamos a ver acá. A ver. Hay 8 en la lista. Bien, muy bien. Incluyendo a mí me... Profesor, buenos días. ¿Cuál Buenos era días. el segundo antecedente? Ah, ya, mira, son 2 antecedentes como está en BPT. Bueno, en realidad acá hay 4, pero los 2 principales, ¿cuáles son? La Sí, Santa Alianza, ya la que se forma la Santa Alianza, ¿está bien? Y ya, por el otro lado, se refiere a las sociedades secretas que surgen en pro de la libertad, ¿está bien? Las sociedades secretas, ¿está bien? Las ya, soci- gracias. Son las 2 ideas. Bien, ya tomé la fotito, a ver si viene alguien más, porque parece que están que viene y sale. A ver, yo espero que esté bien en su internet los chicos, porque si no después salen y se pierden la lista. A ver, Revolución de 1830. Acá básicamente es origen dinástico. Características esenciales es que se refiere a que los movimientos liberales van a ser en la lucha contra ese origen dinástico que hay. Número 2 es la difusión de ideas republicanas y socialistas, es decir, vamos a difundir ideas socialistas, el de una nación en sí que va a ser igual para todos, ideas republicanas porque necesitamos que el poder sea dividido en 3, como poder judicial, poder legislativo, así en ejemplo, y también se agitaran revoluciones en diferentes lugares de Europa. Entonces, eso más o menos es la característica de la revolución de 1830. Entonces, ¿cuáles son estos lugares? Un ejemplo es Francia, Italia y Alemania. En Francia se da esta lucha, llamada la lucha de los 3 días, que se dio en esas fechas que están indicadas en el PPT que he puesto, 27, 28, 29 de julio, ¿ya? Más o menos en lo que se refiere a la independencia del Perú, ¿cierto? Bien, entonces es un carácter populista, como dice acá, cuyo, bueno, el problema fue que el rey Carlos X había aumentado los impuestos a la gente y la gente como que reclama a este señor, a este rey, le hace manifestación y él, por ese reclamo intenso que fue en todos los lugares de Francia, deja el cargo a su sobrino, Luis Felipe I, y él es conocido como el burgués. ¿Por qué el burgués? Porque de alguna manera va a apoyar los derechos electorales para que surja para que se fomente la fortaleza de la República, porque más o menos se había dado en la Revolución Francesa, pero se había terminado, bueno, se había dado fin con
con el fin de bueno, Napoleón Bonaparte, ¿ya? Entonces, Luis Felipe I, el burgués, va a apoyar a que surja este derecho electoral para que puedan elegir un nuevo, de repente, un nuevo emperador o un nuevo rey, quien esté al cargo, ¿ya? Entonces, eso va a hacer que a él le conozcan como Luis Felipe el burgués, ¿está bien? Entonces, la burguesía tiene favores acá. Pero así termina más o menos de que el rey Carlos se retire y Luis Felipe acepte el gobierno y las decisiones que tome la burguesía. Por otro lado, Italia se forma un grupo llamado la Joven Italia que quieren liberar a Italia de este yugo o de este poder del Imperio Austriaco que tiene algunos reinos o una parte de Italia, ¿ya? Y lo que quieren ellos es fomentar la liberación de Italia del Imperio Austriaco para poder unificarla y convertirla en un reino unificado, ¿ya? Entonces, el austriaco ministro Metternich actúa contra estos movimientos revolucionarios de Mazzini y bueno, de alguna manera los divide, pero la gente que queda comienza a formar el grupo en secreto nuevamente, pero esto era un inicio en realidad de lo que era la unificación de Italia, de lo que se requiere para unificarlo. Entonces José Mazzini es derrotado en las revoluciones y se esconde para de alguna manera formar este grupo en secreto, por eso se llaman grupos o sociedades secretas. Y Alemania, por otro lado, la Asociación de Estudiantes va a reclamar a Alemania para unificarla o regresar a esa unificación. Y Metternich, como tiene ese poder todavía, ya porque es el primer ministro, tiene poder en Italia, en Alemania, en Hungría, en Prusia. Entonces, Prusia, lo que es actual Alemania en realidad, perdón, se crea para favorecer a esos estudiantes y no puedan reclamar, van a crear la Unión Aduanera. La Unión Aduanera viene a ser el comercio marítimo, es decir, va a dar favores para comercializar sus productos de un lugar a otro, a través del mar. Entonces eso se da para que no haya revueltas y revoluciones. Entonces más o menos se termina la revolución de 1830. ¿Qué repercusiones hubo en toda Europa entonces en este caso? En Bélgica modifican el Estatuto de Viena, que viene a ser el reclamo que tenía Bélgica a Austria, porque Austria también tenía el poder en Bélgica, en este caso era el emperador Leopoldo. Tenemos en Portugal y en España. ¿Qué sucede en estas dos? En estas dos sí suceden guerras en realidad. En Portugal, el rey Miguel es derrocado por Pedro, que era un general que más o menos reclama a que se forme una constitución. Entonces, en las guerras iniciadas, guerra civil en realidad, entre 1828 y 1834, es derrotado las fuerzas del rey y por ende el absolutismo se termina para formar una nueva constitución con ayuda de este señor llamado Pedro. Entonces, el rey Miguel es destituido de su cargo y surge una monarquía constitucional, es decir, va a regresar el rey Miguel, claro, pero con la condición de que el pueblo pueda formar una constitución y gobierne, y el rey solo pueda ser representante, nomás como rey. Entonces eso es lo que llegan a hacer. Y en España, Carlos, hay en realidad tres Carlos en el gobierno que sigue, pues se llama guerras carlistas, porque está Carlos X, XI y XII, en las cuales pelean en estos años. Bueno, esta es la primera en realidad, con el primer Carlos. Hay un conflicto entre ellos por la disputa del trono. Entonces digamos, una disputa del trono entre los dos reyes en realidad que van a tomar el poder, y después también la disputa entre burgueses y reyes por cambio de monarquía para que este sea una monarquía en realidad constitucional. ¿Ya? Eso más o menos está surgiendo en ese tiempo, con las guerras carlistas. Termina este tiempo y surge esta revolución de 1848. ¿Qué pasa con esta revolución? Francia, Alemania y Austria, Hungría influyen o de repente son influidas la gente de ese tiempo para poder de una vez hacer estos cambios, porque en 1830 hubo, digamos, ideas de revoluciones, pero no se logró unos grandes cambios como sí se dio en Portugal de repente en Bélgica, que más o menos se le da derecho a un cambio. En cambio en Francia, Alemania todavía no. Entonces en Francia, Luis Felipe como que está en contra de las revueltas porque la burguesía nuevamente hace revueltas y Luis Felipe, el burgués, fusila demasiada gente y ante eso, porque sabía que iba a venir demasiada gente a una huelga o una manifestación que iba a estar en contra de él,
se retira, abdica la corona, renuncia a la corona, y su nieto toma el mando. Su nieto es Luis Napoleón Bonaparte, que él sí estaba decidido a formar una república y forma e instaura una nueva república como se había formado en la Revolución Francesa. Entonces acá surge una nueva república francesa con Luis Napoleón Bonaparte, que era el nieto de Luis Felipe y a la vez sobrino de Napoleón Bonaparte, ¿ya? Entonces, por otro lado, Alemania, nuevamente se reclama unificar a Alemania. Entonces, no había una unificación porque estaban, digamos, como territorio del Imperio Austrohúngaro. Y la rivalidad entre Austria y Prusia era grande. Ya Prusia en realidad es el antiguo Alemania. Entonces, ¿qué pasó acá? Se forma o se decide restaurar la Confederación Germánica que se había dado antes que Napoleón tome el territorio de este imperio llamado el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, antes que se diera el Sacro Imperio Romano Germánico, se dio la posibilidad de que se forme la Confederación Germánica. Cuando llega Napoleón, se invade el Sacro Imperio Romano, destituye a todo y solo deja la Confederación Germánica. Esa Confederación Germánica se divide cuando pierde Napoleón Bonaparte y se divide en dos, en Prusia, Alemania y Austria, Hungría. Entonces acá vemos esta consideración de que quieran regresar a esta confederación, pero ya no con Prusia juntos, sino solo separada Prusia, pero con diferentes reinos. Entonces la gente como que no quiso mucho, pero se le dando libertad de estar fuera de Austria, entonces ya bueno, decidieron. Entonces forma una confederación germánica. Y por otro lado, en Austria, el emperador Fernando I deja la corona. Él había apoyado a Leopoldo, luego Fernando como emperadores. Entonces Metternich, ¿por qué había huido? Porque había originado corrupción y maltrato a diferentes naciones y el pueblo burgués. El pueblo como la burguesía, perdón. Y lo que hace es huir porque no le convenía. Como no hay un apoyo del emperador, ya que el emperador ha renunciado para que se forme una nueva república, está aceptando que se forme una nueva república o una constitución en sí. Entonces lo que va a hacer es alejarse porque no le va a convenir, no hay apoyo y no le va a convenir de que la revolución esté en contra de él. Y en Hungría, por otro lado, se aprovecha del poder de que se ha salido el emperador, hacen rebeliones, pero digamos que son detenidos, ¿ya? Por los dirigentes austriacos someten a los húngaros nuevamente, ¿está bien? Y más o menos así es en Austria-Hungría, que ya se va formando se puede decir una república o una monarquía constitucional como se requiere en realidad en diferentes gobiernos. Y por último, la revolución de 1868, que es llamada la Gloriosa Revolución, porque en este tiempo ya va a surgir cambios en lo que es España, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en España? En España también hay este tema de cambios de la monarquía a una república o si no una monarquía constitucional para hacer una alianza entre monarquía y república. Y hay conflictos entre ellos entonces. La reina, en este caso Isabel, ya tiene un conflicto con los revolucionarios de republicanos. ¿Ya? Entonces, la gran mayoría de revolucionarios republicanos eran generales o soldados. Y esto va a estar, va a dar origen a guerras en realidad, llamada la gloriosa Revolución de Septiembre. ¿Qué pasó? El general Prim con el almirante Juan Bautista dicen, bueno, vamos a hacer una sublevación y vamos a firmar un pacto entre los dos. ¿Quiénes son? La burguesía y el ejército. Entonces el ejército firman los dos un pacto, ¿ya? El llamado Pacto de Ostende, y hacen una revolución después de ese año, del año 1868. Entonces, esta revolución es atacar a la reina para que la reina deje la corona. La reina Isabel pierde porque este general llamado Francisco Serrano se une a ellos y la derrota al ejército de este absolutista de ella, la derrota en la batalla de Alcolea. Entonces ella huye con su hijo a Francia. Y se forma una monarquía parlamentaria, en realidad una monarquía llamada el sexenio. ¿Ya? ¿Por qué dura 6 años nada más? Luego regresa su hijo de ella para que haga un trato con ellos y esta monarquía parlamentaria pueda
seguir gobernando su hijo, pero bueno, apoyado en este caso por el Parlamento. Entonces, más o menos ahí termina estas 3 revoluciones importantes que va a dar como resultado la unificación de Italia y la unificación de Alemania, que se va a hablar la siguiente semana. Entonces, esas 3 revoluciones tienen ideas en las cuales básicamente es el tema de poder hacer una igualdad de todos los individuos y a la vez una unificación de algunos reinos. Bien, entonces ahí ha sido todo este tema, chicos. Gracias por haber escuchado y prestado atención. Vamos a terminar esto, ¿ya? A ver, voy a salir de esta grabación.